¿La administración pública es una carga o es un activo en México? Sobre eso vamos a discutir en esta ocasión en Contrapunteo. Y tenemos un invitado muy especial, estimado Ernesto Velasco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y desde luego, pues te invitamos para que platiques conmigo. Primero presento a Paola, ¿no? Ya se le estaba olvidando mi compañero. No, me estaba confundiendo con quién va primero y quién va después, ¿no? Paola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, un gustazo tenerte el día de hoy con nosotros. Gracias. Bueno, te invitamos en esto porque Paola y yo tenemos una discusión sobre la administración pública, ¿no? Pues siempre hay una parte como crítica, ¿no? De la administración pública, pues es como digamos, el brazo ejecutor del gobierno, ¿no? Digamos, para usar una definición muy simple, ¿no? Te planteo así, Ernesto, a ver, de manera muy general, ¿es una carga o es un activo la administración pública ahorita en México? ¿Cómo lo observas tú? Bueno, yo en general diré de entrada que la administración pública es un activo de la sociedad. Es un activo de la sociedad que le permite hacer realidad las decisiones que ha planteado colectivamente a partir de la elección de sus representantes, de la elección de los gobernantes, que toman decisiones y que requieren un brazo para que esas decisiones se hagan realidad, porque si no se quedan en mero discurso. En México yo creo que tenemos una administración pública que le falta todavía capacidades para ser un activo importante. Y creo que esto es un problema que arrastramos pues desde las discusiones del Estado que queríamos durante las diversas luchas después de la independencia, que había dos proyectos de nación y dos formas de entender el papel de la administración pública. Y aquí seré... normalmente no somos muchos críticos de la generación liberal, pero justamente la generación liberal fue una generación que despreció a la administración pública como un activo social, que prefería o le daba énfasis al sector privado. Mientras que era el proyecto conservador el que con mejores ojos veía la administración pública. Y bueno, no por nada Lucas Alamán es el que crea el primer Banco de Desarrollo en México, claro. Que es una figura del conservadurismo más puro, ¿no? Oye, pero ese desprecio no lo ves actualmente, porque hay gente que dice que hubo un ninguneo, digamos, particularmente con López Obrador, ¿no? De hecho, él mismo decía que, pues, les decía que eran unos puchos, que decían, o sea, que no se asoleaban, ¿no? O sea, que estaban encerrados en sus oficinas, y él decía, pues yo los quiero ver en el campo, ¿no? ¿No hay también un ninguneo actualmente? ¿O si tú ves una diferencia ahí? Bueno, yo sí creo que, por desgracia, el tema de la administración pública ha sido tratado de manera bastante superficial hasta ahora en la discusión pública acerca del país que queremos. Y se han, digamos, reforzado discursos que venían de atrás y que en principio uno pensaría que a partir de plantear un proyecto de transformación social ambicioso, pues uno pensaría que requiere fortalecer una administración pública capaz de llevar adelante un proyecto de esa envergadura. Y más bien se han reproducido estereotipos y prejuicios y formas bastante simplistas de ver a la administración y una política de austeridad a rajatabla, ¿no? Poco analítica, poco fina, que en realidad ha mantenido la incapacidad del sector público o la ha empeorado en muchos casos, y que creo que es un pendiente para la nueva administración. Sí veo un cambio de tono en la reforma que se acaba de presentar, López Obrador y Claudia Sheinbaum, del nuevo gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero creo que sigue siendo un tema que no se le ha entrado con ambición suficiente. La idealidad sería entonces hacer lo que mencionas, una reingeniería total del aparato. ¿O cuál sería? ¿Cómo podríamos empezar? Es decir, si bien no lo tenemos, ¿cuál sería, hacia dónde podríamos ir para que esto se pudiera lograr? Oye, perdón, porque tenemos 3 nuevas secretarias, ¿no? Tenemos, o sea, hay algunos elementos, por ejemplo, el CONACYT que pasa a ser secretaría, el INMUJERES pasa a ser secretaría. ¿No te parece que hay una reingeniería, como dice un poco Paola? ¿O qué necesitaríamos para que tú dijeras, sí existe una reingeniería? Digamos, se le ha dado mayor relevancia política a ciertos temas, queriendo darles una secretaría, lo cual no necesariamente es una buena idea, ¿no? Cuando la Secretaría de Cultura se creó, en realidad la carga administrativa mala, ineficiente que tiene que afrontar incrementó teniendo los mismos recursos. Claro, lejos de beneficiar. Entonces termina siendo
una reforma que no necesariamente es la mejor idea, ¿no? Oye, pero a ver, eso, perdóname que te interrumpa, eso es muy importante. O sea, me estás diciendo que el subir de rango, digamos, al pasar de una institución menor, un instituto, a ser una secretaría, no necesariamente mejora la probabilidad de mejorar la situación, en este caso de las mujeres o de las ciencias. Pero no es que digamos, ahí es donde creo que requeriremos una reingeniería, ¿no? El esquema organizativo de las secretarías de Estado está pensado casi en términos del siglo XIX o de 50 del siglo pasado, en donde prestaba servicios, pero era una serie de servicios, digamos, relativamente sencillos, o proyectos de infraestructuras. Pero para entrarle a problemas complejos como incorporar la interseccionalidad en las políticas públicas, el enfoque de desigualdades y de inclusión, pues requiere acciones de carácter transversal, y lo que estás haciendo es crear una secretaría que no es transversal, ¿no? o que difícilmente logrará la transversalidad, y en lugar de lograr la integración y la coordinación, lo que vas a hacer es crear otro silo del tema, y no sé qué tan eficaz sea eso. O sea, desde la base no está adecuadamente planteado, y entonces nada más sigues agregando, como bien lo mencionas, problemas o situaciones que lejos de beneficiar, pues siguen creciendo, haciendo crecer la ineficacia. Sí, creo que ese es el número de secretarías. Ok, pero no cambias la lógica de operación de esas secretarías. Y lo he comentado en otros espacios, me sorprende un poco que la presidenta Sheinbaum no haya tomado como referencia, por ejemplo, el caso de Ecuador, con el presidente Correa, que sí hizo una verdadera reingeniería de la administración pública. Sería materia de otra conversación ver si fue eficaz o no eficaz, pero al menos en términos de ambición. Habrá que voltear a ver Ecuador. Eso fue una reforma bastante más ambiciosa que lo que estamos viendo hasta ahora. ¿Te quedan claros los bienes que van a producir estas nuevas secretarías? Que para eso están finalmente las secretarías, ¿no? Bienes y servicios. Yo tengo problemas con eso. Digamos, la materia de política pública de estas secretarías va a tener que ser definida con mayor claridad. Claro. Tiene menos problemas saber que era una Secretaría de Cultura, porque más o menos sabes qué hace una Secretaría de Cultura. Apoya proyectos culturales, apoya artistas, genera espacios, infraestructuras culturales. Entonces, pues, más o menos eso es lo que hace la Secretaría. Claro. ¿Qué va a hacer una Secretaría de las Mujeres? Vamos a tener programas de mujeres. Entonces los vamos otra vez a separar, en lugar de darles integralidad a los programas, los vamos a segmentar y que tengan su propio presupuesto, su propia línea de mando, sus propias reglas de operación. Claro. No sé si esa es la mejor idea, y esos programas de mujeres que ofrecen, qué bienes y servicios ofrecen, claro. no me termina. Claro, que van a dar que no exista ya, o sea, o solamente es por el hecho de hacerlo para las mujeres, algo que ya existe en las otras secretarías, que es por ahí por donde... Lo cual no quiere decir que yo crea que estaba funcionando bien el Instituto de las Mujeres. Yo creo que efectivamente había que hacer algo, porque era el esquema de institutos de mujeres, de jóvenes, tampoco nos daba gran cosa, ¿no? Como institutos, claro. Porque no tenían capacidad de ejecución. Al menos eso sí lo tiene la Secretaría, tiene capacidad de tener presupuesto y ejecutar cosas. Pero insisto, hay materias en donde es más fácil y materias donde esto puede ser incluso contraproducente, restando la integralidad a la acción, ¿no? Y volviendo a sectorizar y parcializar el tema. Políticamente creo que es buena idea, políticamente, el tema de la mujer, es decir, la primer presidenta, se escucha bastante bien. Creo que el asunto es la operación, que justamente eso tiene que ver con la administración pública, ¿no? Tú has sido muy claro aquí en UCEMISH que una cosa es la parte política, los tomadores de decisiones, y otra cosa es la administración pública, que se tiene que encargar de operar lo que está pensando, digamos, el político. Ahí hay una brecha, digamos, importante, ¿no? Sí, bueno, yo creo que digamos, uno de los faltantes de la Cuarta Transformación es si vamos a redefinir la relación entre el Estado y la sociedad, también tendremos que redefinir la relación entre la administración pública, el liderazgo político y la sociedad. Y esa discusión no la veo en ningún lado. Entonces podemos terminar con una discusión que termina siendo abstracta, emotiva, ¿no? Un discurso interesante y que nos conmueve, pero que no tiene una salida administrativa clara que hace que esas ideas toman
cuerpo y se ejecutan en acciones concretas, presupuestos, planes operativos, estructuras organizativas, etcétera. Pues puede ser una buena oportunidad, ¿no? Empieza el gobierno de Claudia Sheinbaum y a lo mejor habría que meter ese tema ahí, ¿no? Una discusión más, para tener más claridad de la administración pública, porque es un actor muy importante que yo creo que en algún momento fue desplazado. Me parece que un indicador es el uso del ejército, por ejemplo, no sé qué te parezca. Pero igual más que claridad, creo que por donde va es el hecho de que se deje, está bien, está perfecto, prometen, dicen que va a pasar las cosas, pero a la hora de hacerlas, en realidad la historia es completamente diferente. No estoy hablando en particular ni de la 4T ni de la presidenta, porque bueno, no ha tenido el tiempo suficiente, pero en general la parte política siempre es así, es decir, vamos a quedar bien, va a quedar todo precioso, ahora las mujeres son el número 1, pero en realidad cuando te sientas o cuando la gente que realmente toma las decisiones se sienta en la mesa, la realidad es otra. Incluso me preocupa la idea de continuar usando al ejército, las Fuerzas Armadas y a cuerpos burocráticos paralelos como las y los servidores de la nación en sustitución de la administración pública. Porque independientemente de que coyunturalmente podemos discutir si era una cosa inevitable, que era necesario en ese momento, en esa coyuntura, pero en el largo plazo lo que estás haciendo es retrasar el desarrollo de capacidades administrativas, porque el ejército no te va a generar capacidades administrativas en las otras secretarías, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, que estamos, digamos, ya hemos sacado del baúl todo lo que había y lo que queda al final del baúl son las Fuerzas Armadas y debajo de eso ya no hay nada más, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para tener una administración pública que desarrolle capacidades de manera sostenible a largo plazo? Porque la solución de las Fuerzas Armadas se entiende que es transitoria, temporal, coyuntural, que puede ser una coyuntura más o menos larga, pero que hay la expectativa de que eso no va a ser el modelo administrativo de México. Sí. O que no puede. O que no puede y no debería ser el modelo administrativo. Bueno, pues estamos llegando, por desgracia, al punto exacto de la discusión, pero no quisiera que nos fuéramos, Ernesto, a ver, entonces el punto tendría que ser estar trabajando en el desarrollo de esas capacidades de la administración pública, porque además, y te pregunto un poco tu comentario, tenemos una expectativa, digamos, una situación muy difícil, porque ahora hemos puesto en la Constitución, ¿no? Pues yo diría políticas públicas, por ejemplo, es el que esté un programa público como el de Jóvenes Construyendo el Futuro en la Constitución, pues hay una confusión, ¿no? Digamos, a ver, ayúdenos a entender eso. ¿Por qué algunos como que nos causa ahí cierta confusión? Mira, aquí citaría a mi profesor Luis Aguilar Villanueva, que decía que el Estado es de derechos y los gobiernos son de políticas públicas. Uh-huh. Yo creo que la Constitución debe establecer los derechos del pueblo mexicano. Bueno, pues ahí tiene usted la mejor opinión, desde luego es la suya. Estimado Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Paola, como siempre, un placer. No, muchísimas gracias y ojalá que tengamos la oportunidad de volverte a tener por acá. Gracias. Esperamos sus comentarios. Hasta la próxima.